Ahora le damos paso al primer panel, el reto de la nueva tecnología en salud, que es moderado por el doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico del Tiempo Casa Editorial, y quien les pide disculpas en este momento por no poder llegar a tiempo. Mientras tanto, nos va a acompañar en la moderación de este foro el doctor Mario Izaza, él es vicepresidente de Ciencia y Tecnología de la organización Sanitas Internacional. Invitamos entonces a los panelistas, el doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud, al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, al doctor Everaldo Lamprea, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y al doctor Héctor Castro, director del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Les damos la bienvenida. El panel, el reto de la nueva tecnología en salud. Buenos días a todos. Buenos días, ante todo, a nombre de la organización Sanitas y de Portafolio, les agradecemos su presencia y a los apreciados panelistas les agradecemos que estén con nosotros en el día de hoy. Como médico y como organización de salud, tenemos absolutamente claro que la tecnología en salud es el motor de conseguir nuevos retos, de mejorar los indicadores de salud. Muy seguramente, gran parte de los avances que ha tenido nuestro sistema de salud y el sistema de salud del mundo se han debido a la nueva tecnología. Pero también, por otro lado, no necesariamente por ser nueva es mejor, por ser nueva es buena, y para muchos autores, el incremento en los costes de salud de aquí en adelante, en más del 50%, se va a deber a nueva tecnología. Eventos científicos tan importantes como la decodificación del genoma humano, el desarrollo en dispositivos y todo lo que los médicos estamos enfrentados al día a día, necesariamente van a repercutir en nueva tecnología que tiene una palabra que se une, es valor. ¿Genera la nueva tecnología por sí sola valor? ¿Podrán los sistemas de salud del mundo enfrentar el valor, asumir el valor que nos va a generar la nueva tecnología? Este es el dilema fundamental, y por eso a nuestro foro en el día de hoy lo hemos titulado El dilema de la nueva tecnología. Doctor McMaster, bienvenido. Indudablemente la industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos es el motor de esta nueva tecnología. Obviamente detrás están también los centros de investigación, todo el nuevo conocimiento que genera la academia. Nosotros somos un país que recibe buena parte de la tecnología ya definida, sencillamente en muchos casos para comercializar. Desde su punto de vista, como representante de un sector que es tan fundamental, ¿cuál es la mirada que tienen referente al enfoque de la nueva tecnología y el valor que va a generar en nuestros sistemas de salud? Bien, muchas gracias. Gracias a los organizadores, a la organización Sanitas, a Ignacio, a Carolina, bueno, a mis compañeros de panel aquí. Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, hacer una corta reflexión alrededor de dos temas. El sistema de salud en Colombia, y yo me atrevo a decir que en buenas partes del mundo, es el ejemplo más grande y yo diría más exitoso de APPs. Es decir, de ejercicios en los cuales el sector privado y el sector público trabajan para prestar servicios que tienen un carácter público. El mundo en general tomó la decisión, y no hay ningún país que se abstenga de ello, tomó la decisión de permitirle o de otorgarle más bien una responsabilidad grande al sector privado. Aún los países que tienen sistemas de salud completamente estatales tienen que comprar medicinas, tienen que comprar dispositivos médicos, tienen que traer tecnología de afuera, en donde evidentemente tenemos al sector privado actuando. Y esto es para decir que cuando uno toma esa decisión, cuando la humanidad toma esa decisión, uno acepta que una parte importante del sistema de salud responde a la lógica de los negocios. El desarrollo de tecnología es quizá el ejemplo más importante de desarrollo de negocios.
Es un negocio en donde no solamente, digamos, queremos y estamos interesados en que nos dé rentabilidad, sino que queremos prestar un servicio. Ahora bien, al tiempo la humanidad, especialmente, digamos, en el último siglo, toma la decisión también de que efectivamente si hay algún sitio en el cual hay que hacer investigación, si hay algún sitio en el cual hay que hacer esfuerzos importantes de los científicos y de las compañías, es en el tema de salud. Y afortunadamente eso sucedió, porque eso cambió verdaderamente a la humanidad. Todos sabemos, ustedes lo saben mucho más que yo, el siglo XX fue verdaderamente un punto, o significó un punto de inflexión en términos de los sistemas de salud y de su efecto sobre la humanidad. No se nos puede olvidar y no nos debe dar pena aceptar que detrás de todo ese servicio hay una gran cantidad de personas que están esperando ser rentables. Primer punto. Y yo diría, ministro, y esto es una conversación que hemos tenido algunas veces usted y yo, y es una conversación en donde uno no le puede dar pena decirlo, entre otras cosas porque los medios de comunicación han estigmatizado al sector salud, en mi opinión, con gran injusticia, porque el servicio verdaderamente en Colombia ha mejorado. Entonces la decisión que tenemos que tomar en un país como Colombia es si nosotros queremos ser parte de la ola de nueva tecnología o no. ¿Queremos nosotros ser parte de la nueva medicina? ¿Queremos nosotros recibir los nuevos tratamientos? ¿Queremos recibir nosotros los nuevos equipos? ¿Queremos ser parte de ello o no? Y uno puede tomar la decisión de no hacerlo. Eso es una decisión que se puede tomar, sería absolutamente ilógica, sería absolutamente irracional, pero uno puede tomar esa decisión. Colombia no ha tomado esa decisión. Entonces Colombia en este momento se encuentra en un dilema, que no es un dilema menor, y es el dilema de cómo vamos a hacer para verdaderamente lograr financiar las nuevas tecnologías. ¿Son costosas? Claro que son costosas. Siempre las nuevas tecnologías son costosas, no solamente en salud, porque el desarrollo vale mucho, porque implementarla vale mucho, porque comercializarla vale mucho, probarla vale mucho. Uno puede decir, bueno, no queremos tecnologías que son cosméticas. Bueno, uno puede tomar esa decisión, pero en el tema de medicina uno sí debe tomar la decisión. ¿Queremos o no queremos tener tecnología? Tuvimos una discusión grande alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, donde yo... No podía hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Es la tecnología. Tecnología obsoleta. El ministro creo que tiene manejo sobre el sistema de sonido. Tuvimos una discusión grande alrededor del Plan Nacional de Desarrollo con el Ministerio, tuvimos una discusión grande con el Departamento Nacional de Planeación y por supuesto con el Congreso. La verdad recibimos y trabajamos bastante armónicamente tratando de construir un equilibrio nada fácil con el Ministerio. Nos fue muy mal luego con el Departamento Nacional de Planeación y nos fue muy mal con el Congreso. Pero sí habíamos llegado a unos acuerdos en particular respecto de algunos medicamentos, respecto de nuevas tecnologías, y habíamos llegado también a un acuerdo particular respecto de, especialmente el sistema de compras que ustedes conocen, que creo que si no estoy mal es el artículo 72 o artículo 73 del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, el señor que tenemos aquí al lado es un señor que tiene verdaderamente un dilema gigantesco, y es el dilema de cómo hacer para mejorar la salud al tiempo que vuelve el sistema un sistema sostenible. Estamos en este momento, por supuesto, además, nuevamente, en un punto crucial, porque es el momento en el cual se está logrando fortalecer la sostenibilidad del sistema, pero tenemos una avalancha de tecnologías que están llegando, que valen mucho. El dato que yo tengo, por ejemplo, tú mencionaste y dijiste que más del 50% del gasto nuevo, del gasto adicional se estaba yendo a tecnología. Yo tengo un dato que es de cerca del 65%, el 10% se va para envejecimiento y el resto se va para nuevas coberturas, nuevos tratamientos de salud. En realidad, el dilema es un dilema gigantesco el que tiene él, porque él al final tiene que permitir que la tecnología entre a Colombia. Colombia no se puede quedar atrás, pero está construyendo la sostenibilidad del sistema. Luego la pregunta que hay que hacer, y es una pregunta de fondo, es dónde están las soluciones entonces desde el punto de vista fiscal. Pues habrá que hacer un trabajo seguramente con el presupuesto nacional, con el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista especialmente de cobertura, y es donde nosotros hemos venido, y de reducción de la informalidad, donde nosotros hemos venido verdaderamente poniendo el dedo en la llaga. Ustedes saben, de 21 millones de personas, cerca de solamente 7 cotizan. Esas 7 más las empresas más el Estado son los que tienen que en este momento darle cobertura al sistema. Pues bien, yo creo que el dilema no existe. Si Colombia toma la decisión de que sí queremos acceder a las nuevas tecnologías, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Ahora, este señor, repito, está en unos meses cruciales, que son los meses de construcción de la sostenibilidad. Pues bueno, tenemos que superar esos meses e inmediatamente, verdaderamente, buscar la forma de que el sistema pueda financiar ello. Pero redondeando un poquito, doctor Ruz, ¿y dónde queda el valor?
necesariamente sabemos perfectamente que la nueva tecnología vale, que la investigación vale, los estudios fase 1 a 4 a 5 a lo que sea valen mucho, la investigación vale, pero no siempre los resultados de esa nueva tecnología son los que se esperan o son los que se pagan. Entonces, ¿dónde queda el valor que debe generar la nueva tecnología desde la óptica de la industria farmacéutica? Claro, la pregunta que me está haciendo es una pregunta para médicos, digamos, porque la pregunta es, bueno, el ministro que es cuasi médico también. Pero porque esa pregunta es hasta qué punto se justifica o hasta qué punto verdaderamente la tecnología está generando, digamos, valor social. Yo creo, pues desde el punto de vista, y sí le digo, como dijo alguna vez un ministro o una ministra de Educación que sabía de educación porque tenía 8 hijos, yo le digo que yo sé de salud porque también me enfermo. Yo le diría que evidentemente la percepción de nosotros es que hay ciertas cosas que valen mucho, que generan un gran valor, por eso de alguna forma el ser humano vive más hoy en día, y habrá otras que serán absolutamente inocuas y no tengo forma de evaluarlo, digamos. Y me parece que sí, que ese es un reto importante, y de saber, bueno, cómo podemos nosotros determinar si un determinado gasto o una determinada inversión relacionada con nuevos desarrollos tecnológicos se justifica o no se justifica. Ahí el papel del ministerio es importantísimo y por supuesto de los científicos, digamos. Si hablamos de valor, tal como se conoce en Health Value, en el que los sistemas de salud pagan un dinero y tienen unos desenlaces en la salud, porque en últimas termina siendo lo importante, de pronto, no tanto que cueste, obviamente es importante, sino qué resultados genere en los pacientes, que son los principales beneficiados de la tecnología. Bajo esa perspectiva, señor ministro, ¿cómo va el gobierno a enfrentar toda esa ola de nueva tecnología que va a enfrentar no solo Colombia, sino el mundo entero? Bueno, muchas gracias con los buenos días para todos. Pregunta muy interesante. Yo voy a empezar por responder con monosílabos, 3 de las preguntas que se plantearon. ¿Todas las tecnologías agregan valor? Creo que la respuesta es no. No todas las tecnologías agregan valor. ¿Pueden los sistemas de salud incorporar todas las tecnologías? La respuesta también es no, no lo pueden hacer. No serían sostenibles si incorporaran todas las tecnologías. Y una que plantea el doctor Cruz, ¿se va a cerrar Colombia a la innovación? No se va a cerrar. Pero para salir de este dilema, y ya voy a contar lo que estamos haciendo, hay 2 principios que yo quisiera plantear aquí. El primero, uno necesita desde los sistemas de salud capacidad de discernimiento. Poder decir, estas tecnologías que agregan valor van a ser priorizadas a la entrada y estas que no agregan valor no. Yo también creo que quienes administramos el sistema necesitamos al menos cierto escepticismo saludable sobre lo nuevo, porque lo nuevo muchas veces vale mucho y no agrega mucho valor. Entonces uno tiene que ser capaz de decir cuáles tecnologías prioriza a la entrada. Colombia, como todos los sistemas de salud, sufre de la presión tecnológica, sufre de la presión demográfica y sufre de una presión distinta que se superpone a estas 2, yo la llamaría presión socioeconómica. Nuestras clases medias que se han duplicado en los últimos 12 años y que cada vez demandan que todas las tecnologías estén disponibles para ellos. Y Colombia tiene 3 o 4 características que lo hacen más vulnerable, creo yo, a estas presiones superpuestas. Tenemos el gasto de bolsillo más bajo de América Latina. 14% de lo que se paga en salud viene del bolsillo de la gente. Ese porcentaje en América Latina está entre el 40 y el 50%. Eso se suma, esa realidad institucional, dijéramos, a una realidad distinta, y es la excesiva judicialización del sistema de salud, a lo que tendríamos que sumarle la ley estatutaria. Que no nos digamos mentira, nos hace más vulnerables a la presión tecnológica. Y esa es una realidad sociológica, y es la baja disponibilidad de los colombianos después de muchos años con gasto de bolsillo bajo a pagar por salud. Pero esa presión tecnológica asociada a ciertas realidades o peculiaridades de nuestro sistema de salud nos hace vulnerables. ¿Qué es lo que hemos hecho para lidiar con la presión tecnológica? Yo creo que hay un conjunto de políticas que se han venido implementando en los últimos años. Aquí está Héctor Castro. Él es el director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Que lo que busca es eso, determinar el valor y afinar esa capacidad de discernimiento. Tenemos la regulación de precios de medicamentos. Tenemos la política de competencia que reduce barreras de entrada innecesarias para los biotecnológicos, que representan ya 30 o 40% del gasto farmacéutico.
estamos promoviendo unas normas de transparencia, promovemos al mismo tiempo la creación de unas normas sociales. Nosotros hablamos de un decálogo para que todo el mundo tenga de alguna manera la función social de cuidar los recursos de la salud. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí viene la gran discusión que teníamos con Bruce y con la ANDI y con ciertos representantes del sector privado, fortalecimos la puerta de entrada al sistema. Esto es, dijimos, los procesos de autorización de mercado tienen que hacerse quizás de manera simultánea con la regulación de precios y los análisis de costo-efectividad. Todo ese conjunto de medidas para tener eso que yo llamo capacidad de discernimiento. Ahora viene el reto grande, donde básicamente, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Bruce, se va a jugar la suerte del sistema. Cuando se redefina el plan de beneficios según lo que plantea la ley estatutaria, ya no con base en una lista explícita, sino con base en una lista negativa. ¿Cómo vamos a hacer compatibles la presión tecnológica con una lista negativa? En eso estamos trabajando. Yo creo que es el reto más grande del Ministerio y del Sistema de Salud en los próximos 2 años. Y les voy a dar algunas puntadas. Las puntadas vienen de conversaciones que estamos teniendo en este momento y le doy un adelanto de una conversación que tuvimos ayer con un exministro de Salud alemán. Alemania ha enfrentado un problema similar al de Colombia. Verse de buenas a primeras con un plan abierto, casi ilimitado. Y lo primero que hicieron para lidiar con esta presión tecnológica es hacer una diferenciación de las diferentes tecnologías con las que tiene que lidiar un sistema de salud. Tenemos un primer conjunto que son aquellas tecnologías marginales en medicamentos, por ejemplo, que ya están por fuera de la patente. Llega la estatina número 16 o 17 al país. ¿Qué se hace con eso? Lo que tiene que hacer nuestro sistema de salud no es lo que está haciendo hoy en día, porque el no puedo ser la forma como incorporamos de manera desordenada las tecnologías, no es pagarla a cualquier precio. Es decir, en ese conjunto de tecnologías, digamos la estatina, yo pago, los alemanes dicen, el valor promedio de los genéricos. Quien quiera la última estatina lo tiene que pagar de su bolsillo o lo paga con un asegurador distinto al que maneja recursos públicos. Y ahí nos vamos entendiendo. Y ahí estamos diciendo, en ese conjunto de tecnologías yo no percibo que esa nueva agregue mucho valor. Y por lo tanto yo voy a pagar hasta cierto punto. Pero hay otras tecnologías más complicadas, monopólicas, que no es la estatina, sino hay una innovación nueva, una nueva medicina contra una forma de cáncer de pulmón. Vienen los nuevos estudios, muestra que puede darnos 2 o 3 meses más de sobrevida. ¿Cómo digo yo si eso es costo efectivo o no? Ahí lo que necesitamos es un acuerdo social legítimo, y lo que hacen los alemanes es, dicen, yo voy a hacer 3 grupos. Unos agregan mucho valor, otros agregan un valor medio y otros agregan muy poco. Y según el valor que agreguen, yo decido qué precio pago. Y le digo, esto no agrega mucho valor, esta medicina oncológica no me está dando mucho. Usted, compañía farmacéutica, está dispuesto a venderla a los recursos públicos a este precio, si no, no lo queremos por aquí. Ese acuerdo tiene que ser legítimo. Y ahí es donde tenemos que incorporar lo que la ley estatutaria llama el mecanismo. O sea, cómo la sociedad, y en particular los elementos más representativos de la sociedad, toman esa decisión, deciden sobre el valor agregado, el valor terapéutico que hagan las tecnologías, y eso nos lleva a tomar decisiones de cuáles priorizamos en esta forma para incorporarlas inteligentemente. Menciono otros 2 ejemplos en los que está lidiando el mundo. Uno, los blockbusters. Viene la hepatitis C. Cuesta el tratamiento, por decir cualquier cosa, más de $100.000. Los análisis muestran que son costo efectivos, pero claramente no son pagables por los sistemas de salud. ¿Qué tiene que hacer un país como Colombia con ingreso medio? Primero, tener unas guías muy claras de dónde lo voy a usar yo, no es para todos los pacientes. Y segundo, yo creo que nos tenemos que unir con un conjunto de países similares para negociar precios, porque estamos en una especie de sándwich. Los países más desarrollados pueden pagarla razonablemente, a los países menos desarrollados se la venden a un precio bajo subsidiado porque hay discriminación de precios. A un país como Colombia está ahí en la mitad. Y si no nos unimos con los otros países latinoamericanos, por ejemplo, como lo hacemos con el tema de vacunas, una sola tecnología, hepatitis C, nos va a quebrar. Tenemos otro conjunto, que son las enfermedades raras, donde el precio seguramente se referencia internacionalmente, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de frecuencias, cosa que en Colombia no se ha hecho bien y tenemos todo tipo de abusos. He hecho todo este carretazo para decir que la incorporación de las tecnologías requiere esa capacidad de discernimiento, y en Colombia vamos a necesitar complementar lo que estamos haciendo desde la evaluación de tecnología, regulación de precios, mayor competencias, con una definición inteligente de ese plan de beneficios que cree unas categorías como la que estoy hablando, y para cada una
tenga una forma de proceder donde la clave va a ser valor, valor y valor, con escepticismo saludable sobre lo nuevo, y vuelvo y repito, sí a la innovación, pero no a toda la innovación, porque claramente no todo agrega valor. Doctor Mangaster, como sabemos que se tiene que retirar, de antemano le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de acompañarnos. Ante la posición o las posturas del señor ministro, ¿usted tiene algo para complementar? ¿Quiere fijar la posición de ustedes? ¿Quiere ayudarnos? Sí, no, yo y muy corto lo voy a decir. Yo hago un esfuerzo importante por entender al ministro siempre, porque entre otras cosas, yo creo que… ¿Lo ha hecho el cepillo, ministro? ¿Puedo? No, porque yo creo que lo ha hecho bien y porque yo creo que verdaderamente el gran reto del sistema de salud es la sostenibilidad y uno necesitaba tener en este momento a alguien que verdaderamente asegurara la sostenibilidad. Yo lo que creo también es que de alguna forma va a haber como diferentes etapas en el desarrollo del sistema de salud de Colombia. Una vez asegurada la sostenibilidad, nosotros sí tenemos que darnos la oportunidad de que verdaderamente podamos entrar en lo que está pasando en el mundo. La semana pasada nosotros tuvimos a un personaje muy interesante en un foro de la ANDI en Cartagena, un señor que se llama Vivek Wadhwa. El tipo es el director del área de investigación de algo que se llama Singularity University, y él dice que no hay la menor duda de que hoy en día cerca del 50% de las innovaciones que se están produciendo en el mundo tienen que ver con el tema de salud. Y hace como un inventario muy grande alrededor de cosas muy interesantes y cosas importantes, y dice cómo, por ejemplo, alrededor de otras cosas, transporte, energía o procesamiento o materiales electrónicos, están cubriendo en este momento el resto del 50%. Es decir, lo que tenemos es un mundo en donde la tecnología verdaderamente se ha concentrado fuertemente en el tema de salud, de manera que tenemos que tener un ecosistema nosotros en Colombia que sea capaz de absorber eso que está pasando en el mundo. De manera que cuando el ministro dice que sí a la innovación, pero no a toda la innovación, yo estoy de acuerdo, digamos, en que no podemos además simplemente generarle negocios a los investigadores por generárselo, pero sí tenemos que estar seguros de que todas las tecnologías que son útiles y que, como mencionábamos ahora, genera valor, puedan entrar a Colombia y puedan entrar relativamente rápido. De manera que ese sería el comentario, pero repito, es decir, cada cosa en su momento. En este momento estamos en el tema de sostenibilidad. Okay. Bueno, como dirían en radio, yo le doy el cambio a Carlos Francisco. Bienvenido. Sin duda, este es el tema. Prácticamente las reformas del sector y muchas de las discusiones giran en torno justamente a eso. No a si el sistema es capaz de garantizar lo que ya está garantizando, sino tiene la posibilidad, dentro de una expectativa no solamente creada a partir del desarrollo jurisprudencial que ha tenido el sector, sino también a partir de las nuevas normas, de garantizar y de conciliar ese tipo de componentes. Siempre partimos de un hecho concreto. Yo me voy a volver un poquito, ministro, para preguntar una cosa simple. Estamos hablando de garantizar la sostenibilidad de un sistema con el empuje que tienen las nuevas tecnologías, con la plata que hay, o hay una perspectiva desde el plano formal, oficial, desde el plano de gobierno o desde el plano legislativo, de ampliar el presupuesto de salud sobre la base de que cada vez necesitamos más. Dicho de otra manera, ¿las fuentes de financiación para el sector están agotadas o simplemente hay una perspectiva distinta sobre la base de que si vamos a hablar de nuevas tecnologías con lo que tenemos, partimos de la premisa de que la plata no alcanza? Respondo rápidamente. Sí, estamos pensando en nuevas fuentes de ingresos, pero esta es una estrategia complementaria. Al mismo tiempo tenemos que fortalecer la política pública que nos garantiza incorporar las buenas tecnologías, no todas. Sí estamos pensando en nuevas fuentes de ingresos. En tres sentidos. Le vamos a presentar en los próximos días a la Comisión de Estudios Tributarios un estudiecito que examina dos nuevos impuestos de los que yo he venido hablando en los últimos meses. Colombia tiene los impuestos más bajos al tabaco de América Latina después de Paraguay, y eso tiene claramente impactos de salud pública y puede ser una fuente adicional de financiamiento del sector. Y también, como lo está haciendo, es una nueva frontera de salud pública interesante, es una discusión global que se está dando no solamente en América Latina, sino en el mundo desarrollado, y son los impuestos a las bebidas azucaradas. Vamos a hacer esas cuentas.
y yo creo que ahí hay una oportunidad de algunos recursos al sector. Ha habido en el pasado una discusión de si los rentistas de capital deben aportar recursos al sistema de salud. Eso también lo estamos estudiando, tenemos una propuesta en ese sentido. Una que a mí no me gusta, pero que si tenemos que tener un contrato social coherente siempre va a estar sobre la mesa. Es un aumento no de las contribuciones, pero sí de lo que aportan ciertos contribuyentes. Puede uno, por ejemplo, subir el límite que hoy existen 25 salarios mínimos para que Kahneman de 25 salarios mínimos puedan contribuir de acuerdo con el porcentaje. O tener un aumento en las contribuciones para quienes tengan salarios más altos, como se hace hoy para financiar el Fondo de Solidaridad Pensional. Digo esto así, todas son propuestas en borrador, pero yo creo que nosotros como sector tenemos una doble responsabilidad. Yo no puedo ir al ministro de Hacienda a decir necesitamos más plata. Yo creo que también desde el lado nuestro tenemos que buscar fuentes alternativas y estas son las que estamos estudiando todavía de manera preliminar y en borrador. Gracias, ministro. Profesor Lamprea, hay un componente cuando hablamos de valor, tecnologías siempre y cuando agreguen valor. ¿Cómo se concilia desde el derecho el valor individual con respecto al valor colectivo? Y obviamente mirándolo bajo una perspectiva más jurisprudencial, porque si lo vemos, lo que sabemos aquí es que se garantiza el derecho individual y eso está quebrando el sistema, pero el derecho colectivo de una u otra forma es responsabilidad del gobierno. ¿Cómo se concilia eso en en un país en donde las dos cosas coexisten, pero sencillamente son en contravía, profesor? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación a participar en este foro. Para mí es un privilegio estar aquí sentado. La pregunta es muy interesante y toca, yo creo que uno de los nervios de la discusión entre derecho y sistema, lo individual versus lo colectivo, las políticas públicas versus las titulaciones estrictamente individuales. Y pues aprovecho esto para poner este debate en contexto histórico. No sé si se puede hablar de historia en los últimos 20 años, es un periodo corto, pero yo creo que estamos viviendo un momento histórico y lo digo básicamente por lo siguiente. Yo creo que desde 1993 no experimenta el sistema de salud colombiano una ventana de oportunidad reformista tan importante como la que estamos viviendo ahora. En ese entonces, un economista tomador de políticas públicas como Juan Luis Londoño encaró la reforma al sistema de salud de una manera, llamémosla, de tabula rasa, de reforma absoluta del sistema de salud. En ese momento tenemos otro economista muy prestigioso que viene desde la academia como Juan Luis Londoño, enfrentando un momento de reforma distinta con otros actores, con una economía política muy distinta, y dentro de esos otros actores tenemos a la Corte Constitucional. Ese actor no lo tenía el ministro Juan Luis Londoño en ese entonces. ¿Es eso una bendición o una maldición para el ministro Gaviria? Depende de donde uno lo mire. Y respondiendo a su pregunta y conectando, digamos, los puntos acá, el crecimiento de la tutela y del litigio en Colombia desde 1999 hasta hoy ha sido uno de los grandes fenómenos del derecho colombiano que ha terminado impactando el sistema de salud colombiano. Si existiera un mundial de litigio en salud, nosotros seríamos campeones absolutos, Brasil en un segundo lugar lejísimos, Costa Rica en un tercero todavía más lejos. El crecimiento del litigio, como lo implica la pregunta, ha sido un crecimiento del litigio estrictamente individualizado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como ciudadano colombiano puedo interponer una tutela para obtener un medicamento, una tecnología o un tratamiento médico. La perspectiva del derecho a la salud como una titulación colectiva o como un determinante social ha sido de una u otra manera borrada en la jurisprudencia de la Corte hasta un punto en donde se presenta un cambio muy importante, que es la sentencia T-760 del 2008, para algunos
digamos, un anatema en la historia de la jurisprudencia, para otros, entre los que yo me incluyo, una ventana de oportunidad en donde la jurisprudencia y el derecho a la salud empiece a dialogar con las políticas públicas. A partir de ese punto, la Corte Constitucional empieza a entender el derecho a la salud no solo desde una perspectiva estrictamente individual, sino desde una perspectiva regulatoria de políticas públicas. En síntesis, las violaciones masivas al derecho fundamental a la salud para la Corte a partir del 2008 son el producto de fallas regulatorias. En ese momento se abre otra ventana de oportunidad a partir de las órdenes que da la Corte para reformas puntuales al sistema de salud que el Ministerio del doctor Gaviria ya ha emprendido. Una de ellas, tal vez la más importante, es la ley estatutaria. Con la ley estatutaria uno puede ver cómo el tomador de políticas públicas empieza a converger con el juez, en este caso con la Corte Constitucional. Y como ustedes sabrán, en la ley estatutaria uno de los grandes puntos es básicamente sostener, como la Corte Constitucional lo había pedido, que el sistema de salud a partir de este momento está basado en el derecho fundamental a la salud. Ese es un giro copernicano importante, lo cambia todo para algunos, para otros, entre los que me incluyo yo, abre otra ventana de oportunidad para las reformas. El ministro Gaviria y su ministerio está enfrentando en este momento, como lo sugería el doctor McMaster, una gran presión reformista que se puede enfrentar de dos grandes modos. Uno, tabula rasa estilo Juan Luis Londoño. Otro, que es lo que yo entiendo que el ministro Gaviria propone y con lo que, digamos, muchos en la academia estamos de acuerdo, una actitud progresiva, gradual a las reformas. Dentro de eso tiene que entrar a jugar la Corte Constitucional un rol muy importante. No solo el Ministerio de Salud tiene que reformar el sistema de salud, a la Corte Constitucional le compete también repensar su jurisprudencia estrictamente individualizada. Ya lo empezó a hacer, pero yo creo que la Corte tiene que dar un paso más allá. Con este nuevo esquema de prestación de servicios, con este nuevo plan, ¿cómo vamos a entender y a reconfigurar el derecho a la salud estrictamente individual o como una titulación colectiva? Quiere decir, según le entiendo, que seguimos igual. Se plantea desde la Corte Constitucional, a partir de la sentencia T-760, hacer una propuesta colectiva que se consolida en la ley estatutaria, pero la justicia sigue haciendo el tránsito desde el plano individual y justamente vemos que las tutelas siguen siendo. Obviamente el llamado que usted hace para que la Corte Constitucional, como árbitro, digamos, supremo de este asunto, mande una guía que definitivamente incluso ponga en orden al sistema judicial. Pero me gustó mucho eso de un giro copernical de la ley estatutaria. Es una frase como las que dice el ministro, también aquí voy a anotarlo aquí, giro copernical, la ley estatutaria. No sé si coincidencialmente o si fue por una cuestión más de tipo logístico, Héctor Castro está allá en el extremo, y es que resulta que al director del IETS le toca bailar con la más fea, porque tiene la responsabilidad absoluta de decirnos si el componente ese de valor y el componente costo efectivo de cada tecnología nueva sin duda es el que es. Y uno espera que sea. Paro aquí el comentario para preguntarle, doctor Castro, simplemente, en un país como este, el instituto, para que volteemos a mirar allá, el Instituto de Evaluación es capaz en este momento de tanta presión tecnológica de poner el punto donde es. Dicho de otra manera, usted tiene las herramientas suficientes para que cuando uno voltea a mirar el instituto diga esto sí y esto no, y la gente le crea. ¿O es usted optimista frente a esto? Yo sé que usted va a responder que sí, pero después le voy a preguntar otra cosa. Claro, no me iba a chiviar a mí mismo con mi trabajo. No, la idea es que creo que sí somos capaces y lo venimos demostrando hace 3 años. La evaluación de tecnologías sanitarias, a pesar de que en nuestro contexto resulta ser novedosa y a veces no la entendemos muy bien para qué sirve y hasta dónde ayuda a resolver algunos temas y no todas las fallas estructurales que pueda tener nuestro sistema, pues viene desde hace 3 años ayudando a informar la toma de decisiones en salud. Tomar decisiones en salud no es fácil, es un proceso que si se hace utilizando la mejor información disponible, entre ellas la evidencia, pues obviamente esperaría uno resulte ser un proceso que genere mejores decisiones mejor informadas. Cabe anotar que los métodos de evaluación de tecnología sanitaria son importantes, pero la evaluación de tecnología sanitaria trasciende los métodos, es importante la participación. Estoy sentado aquí a propósito
porque justamente la labor de una institución como el IETS debe ser esa, permanecer en el justo medio, informar en el justo medio sobre el valor de las tecnologías. Creo que algunas de las preguntas que se hacía el doctor McMaster ya están resueltas. Colombia no quiere ser el adoptador más rápido de tecnologías del mundo, pero tampoco el más lento. Creo que debemos dejar de pensar en blanco y negro y pensar que existe cada vez que llega una nueva tecnología a nuestro mercado, existe una gran incertidumbre respecto a su valor. Realmente esto sí salva vidas, realmente esto sí, para el efecto terapéutico que otorga, amerita que paguemos tanto por ella, y entonces es donde el rol de la evaluación de tecnologías juega un papel importante. Informar de una manera aséptica, de una manera rigurosa y de una manera técnica y transparente las decisiones, por ejemplo, como lo venimos haciendo de cobertura, pero también para algunos retos importantes que mencionaba el ministro, como cuando llega esa estatina número 16, y es un ejemplo del que hemos hablado muchas veces y me gusta mucho oírlo, ministro, recordar ese ejemplo. Cuando llega la estatina número 16, ¿cómo vamos a hacer para poder decir que esa 16 es igual, mejor o no es mejor que lo que ya existe? Ahí hay un reto importante que tiene la evaluación de tecnologías. La evaluación de tecnologías también permite, porque a pesar de que el ministro mencionó un mecanismo, si una tecnología, la 16, llega a ser exactamente igual a lo que ya yo la puedo someter a control de precio de mercado con base en ese micromercado al que pertenece. Pero también hay otros mecanismos como esquemas de acceso condicionado que promueven acceso temprano, claro, pero condicionado a más pacientes hasta que no reduzcamos la incertidumbre respecto a lo que ocurre. Ahí también hay un valor importante. Entonces, para resumir, y obviamente aprovechar mis minuto y medio de intervención, pues obviamente la respuesta es sí, estamos preparados, vienen unos retos importantes, pero estamos preparándonos además para los retos que vienen, porque esto no es una foto. Lo que vivimos hace 3 años es distinto a lo que estamos viviendo hoy, es distinto a lo que viviremos en un par de años, entonces estamos en ese proceso dinámico de irnos ajustando. Y sé que tienen cómo hacerlo. Doctor Lampreda, después de que el ministro nos responda a esto, hay una pregunta que parte justamente de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un juez decide que determinada tecnología hay que dársela al paciente, pero quien tiene la responsabilidad de darla se fundamenta en un estudio o en un concepto del IES y dice yo no la doy? ¿Cae en un desacato, sí o no? Y esperemos un momentico, doctor Lampreda, porque la pregunta para el señor ministro es más o menos en la misma línea, ministro. Cuando se habla del nuevo plan de beneficios, la pregunta es simplemente el temor a que entren cosas nuevas o que esto reviente el sistema. Si tuviéramos poquitos elementos dentro de los cuales los médicos pudiéramos escoger y eso fuera sostenible, ni siquiera se había reformado, o mejor, la discusión hubiera sido otra. La pregunta, ministro, este empuje tecnológico tan grande que tiene el país en este momento, bien lo dice el doctor Castro, no queremos ser, o lo que decía el doctor McMaster, no queremos ser el más rápido, pero tampoco el más lento, pero sí hay una presión importante de la tecnología en un país como este. Nosotros vemos, por ejemplo, que en cáncer, aquí llega la última tecnología rápido y sin duda todos estos elementos de medicina personalizada están ya casi ahí, a la orden del día. Entonces, ministro, tiene que ver el hecho de que la forma como se paga en el sistema aquí, en un pagador ciego como el FOSIGA, tiene que ver con eso. Si cambiáramos la forma, la discusión sería otra, o sencillamente estamos hablando que independientemente de quién pague, la tecnología siempre va a estar empujando de la misma manera. Le pregunto esto, ministro, porque usted siempre nos sorprende con un estudio, entonces dice que usted se leyó un estudio a la Universidad Y y tal, que demuestra tal cosa. Ministro. Yo aquí no me he leído ningún estudio sobre el tema, pero todos tenemos una experiencia. El no-POS, la avalancha del no-POS que ocurre en nuestro país a partir del año 2007-2008, es un buen ejemplo de cómo no deben incorporarse las nuevas innovaciones. Uno puede racionalizar el no-POS como la forma no deliberada, no obedeciendo a un diseño inteligente, como nuestro sistema de salud decidió en los últimos años incorporar la innovación. ¿Y cómo lo hizo? Utilizo la palabra que es de Carlos Francisco, no es mía, ciegamente. Ciegamente en un doble sentido, si se quiere, porque todas las tecnologías comenzaron a pagarse y en muchos casos todas las tecnologías comenzaron a pagarse a cualquier precio. Y creamos unos incentivos más o menos perversos alineados de todos los agentes del sistema, médicos, compañías farmacéuticas, pacientes, IPS y muchas EPS también, sobre todo las integradas verticalmente, a recobrarle a ese fondo pagador absolutamente todo. Esa forma desordenada
me perdonarán la insistencia, sin capacidad de discernimiento, quebró al sistema de salud, no lo digamos claramente. Entonces nosotros no necesitamos ningún estudio, nosotros lo tenemos en la realidad palpable de nuestro país, lo que pasa cuando uno no es capaz de lidiar de manera inteligente con la presión tecnológica. Colombia está tal vez un caso paradigmático en el mundo de los daños que puede hacer la presión tecnológica mal manejada sobre el sistema de salud. Y por eso después de eso comenzamos a evaluar las tecnologías, regular los precios de los medicamentos, abrir la competencia en los mercados de biotecnológicos, empezar a hablar de transparencia, y ahora con el nuevo plan de beneficios tenemos que tener lo mismo, incluso más. Y en ese diseño tenemos que desalinear esos incentivos y comenzar en el público en general también a crear la conciencia de que no todas las tecnologías van a poder ser incorporadas como la gente quiere. Que esto es de verdad, el procedimiento típico para un cáncer de colon en el año 1995, ustedes los médicos lo saben bien, algunos, valía $1.500, hoy vale más de $100.000 en promedio. Si uno no lidia con esto de manera inteligente, de manera clara, simplemente el sistema de salud no va a ser sostenible. Lo que está en juego no es otra cosa que la sostenibilidad del sistema de salud, y por eso, como bien lo dice Héctor, no podemos estar en la frontera de innovación, y lo podemos por una razón sencilla, no están ni siquiera los países, no lo está Inglaterra, que tiene un gasto de salud por habitante que está entre $3.000 y $4.000 por habitante, nosotros estamos en 600. Entonces, no es un estudio, Carlos Francisco, es nuestra realidad de los últimos años lo que nos muestra que tenemos que ser serios en este tema. Ahí está. Uno revisa la página de la Superintendencia Nacional de Salud y encuentra los balances de todas las entidades, obviamente cumpliendo una orden cada año, de todas las entidades del sector. Todas las EPS, y de manera curiosa, uno ahí de pronto, en un insomnio, uno revisa los balances de las EPS y revisa los balances de los hospitales, y algunos son ordenados, la mayoría son juiciosos, pero sobre todo las entidades pequeñas no. Y uno encuentra, por ejemplo, para ustedes tres, que de cada 100 pesos que recibe una EPS, más o menos el 90% lo gasta en servicios, y un altísimo porcentaje tiene que ver justamente con esto de las nuevas tecnologías. Pues yo soy como un poco, no, mucho ignorante con esto de la lectura de los balances, pero uno dice, pues si están gastando tanto, la salud de la gente debería estar mejor, simple. Entonces eso es una cosa de economía doméstica, cada vez gastamos más y el balance de la gente con respecto a algún indicador es igual. Yo no leo tanto estudio, ministro, pero yo no veo que eso sea así. Para usted, doctor, dígamelo, ministro. No quisiera que quedara en el ambiente tampoco de que cada vez gastamos más y los resultados no son visibles. Los sistemas de salud generalmente se evalúan con 3 tipos de variables: los resultados en salud, los desenlaces, donde Colombia ha venido mejorando en casi todos ellos, desde la mortalidad infantil hasta la esperanza de vida. Los estados de salud autorreportados en Colombia están por los lados del 80%, que es la otra forma. Y la otra, que es muy importante, la protección financiera, que está asociada a ese bajo gasto de bolsillo que mencionamos hace un rato. Sin duda, ministro. Entonces yo tampoco diría que todo ese gasto, a pesar de que se hizo de manera ineficiente en muchos momentos del tiempo, ha sido una pérdida de recursos y de esfuerzo. Claro, que ha ministro, redundado efectivamente y a mí me en mejores gusta condiciones de vida y de bienestar de la población. Claro, ministro, y a mí me gusta discutir con usted porque siempre uno encuentra argumentos como este, pero también uno se prepara y trata de más o menos de decir, claro, esto que estamos gastando hoy lo vamos a ver como resultado en 30 años, ministro, porque la expectativa de vida no es una cosa que cambie de un día para otro, sino es un proceso largo, y eso sin duda tiene mucho de lo que usted dice. Se gasta más, y entonces, pero en la curva exponencial de gasto, en los últimos 5 años, los desenlaces no han sido lo suficientes. Entonces, esperemos si los vemos después. Pero yo estoy de acuerdo con usted que no se mide solamente con una variable, sino con las otras. Yo soy auditor, o soy el que tengo que autorizar la tutela de un juez que me ordena darle el medicamento el ministro cada vez sabe más, habla de estatinas, habla de los nuevos interferones para los casos de hepatitis, acaba de hablar de cáncer de colon, y yo me meto justamente en uno de esos temas. Entonces el juez falla a favor de un paciente que necesita el último desarrollo tecnológico para su problema hepático, y resulta que tengo un estudio ahí
que el doctor Castro me mandó y dice que eso no es costo efectivo. Entonces yo sencillamente digo, no se lo doy porque el IES dijo esto. Eso es un desacato. ¿Eso qué es? ¿Puedo entrar a conciliar? ¿Puedo llevarle eso al juez? ¿Cómo cuadro eso? Mientras tanto el paciente está aquí presionando y naturalmente está siempre ahí portafolio tratando de poner la noticia. ¿Qué hacemos, doctor? A mí me gustaría enmarcar esta pregunta dentro del posible rol de los jueces dentro del nuevo, llamémoslo, dentro sistema del posible, de salud. ¿Por qué no parte del real ahora y después hablamos Sí, del posible? bueno, podemos hacer la comparación. Ahora, como decía el ministro, y ese es un punto que yo comparto, hay una alta discrecionalidad tanto en los médicos como en los jueces, que pues no gratuitamente son las dos grandes profesiones liberales basadas en la autonomía. Estos actores, empecemos por los médicos, prescriben tecnologías y medicamentos dentro de un grado de incertidumbre grande sobre si esa tecnología o ese medicamento funciona o es el más costo eficiente o terapéuticamente es el mejor. De otro lado, cuando el juez de tutela recibe un caso de tutela, usualmente la reducción de la incertidumbre informativa la hace a partir de la prescripción del médico. La Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que la prueba reina para determinar cuándo un juez da o no una tutela es la prescripción médica. Entonces lo que pasa ahora es que tenemos a las dos grandes profesiones liberales haciendo ejercicio de su autonomía y tratando de reducir la incertidumbre de una manera poco inteligente, digamos, ciega en este sentido. Debido a que el juez, por ejemplo, cuando yo hablo con los jueces en los cursos de entrenamiento sobre derecho a la salud y les pongo el tema de la equinoterapia, y supongamos que hay 20 jueces de todo el país y les digo, tenemos este caso de un menor que tiene autismo y el médico le prescribe una sesión de equinoterapia que cuesta 10 millones de pesos en una granja. ¿Ustedes la darían o no? Los jueces en un porcentaje altísimo dan la equinoterapia. Cuando yo les pregunto, pero ¿y la evidencia científica? Miren, ahí sí este estudio que parece sugerir que la equinoterapia sirve en unos casos, en otros no. Los jueces dicen, qué pena, pero yo creo en el médico, yo creo en el ejercicio de la discrecionalidad del médico. Bueno, en cuanto a escenarios a futuro, nosotros vamos a tener dentro de 2 años un sistema de salud con un plan de beneficios para adultos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es un plan en donde nos van a decir como niños a qué tenemos derecho, sino que nos van a decir, estas son las exclusiones, usted no tiene derecho a esto, de resto en principio usted tiene derecho a todo, diría la Corte Constitucional. El ministro de Salud diría, no a todo, nosotros igual no vamos a renunciar a la posibilidad de tener unas listas explícitas, llamémoslas así, en donde se especifica qué es mejor y qué es peor. ¿Qué va a hacer un juez en ese contexto? Es la pregunta. ¿Se va a reducir la labor y el rol y la importancia del juez de tutela? Yo no lo creo. Yo creo que va a seguir habiendo discrepancias. Por eso también creo que la labor del IETS a futuro y de las juntas médicas de las que habla la ley estatutaria van a ser muy importantes. ¿Con esto qué quiero decir? Ahora el juez toma decisiones con base en un solo criterio, el del médico. Es una pésima asignación de gasto a través de la tutela, debido a que hay otras alternativas más costo eficientes y probablemente terapéuticamente mejores. ¿Cómo hacer en el nuevo esquema para que la discrecionalidad judicial se reduzca? Yo tengo varias ideas. Una de esas es que las juntas médicas funcionen y que no dependan necesariamente de las EPS, que yo creo que es un peso muy grande que han tenido que llevar las EPS con los CTCs, sino que existan juntas médicas administradas, reguladas por el Ministerio de Salud, que den un concepto ante una discrepancia. Ante esa discrepancia, el paciente va a poder interponer una tutela, la tutela no se va a ir a ningún lado. Esa es otra de las cosas que yo creo que va a ocurrir dentro de ese escenario, la tutela va a seguir estando ahí. Pero ¿cómo reducir la incertidumbre del juez cuando toma la decisión? Yo creería que con inputs que pueden ir desde el IETS, con unas especies de interacciones con los jueces, en donde el juez va a poder saber si lo que está diciendo la junta médica es sólido científicamente y va a poder contrastar la prescripción inicial del médico con otros. Esa reducción de incertidumbre informativa yo creo que va a ser clave en el nuevo esquema del sistema de salud para adultos.
Una pregunta para una respuesta muy cortica. De 10 tutelas que se solicitan, ¿cuántas se aprueban en el país a favor del solicitante, doctor Lampré? Serían más de 7 u 8, ¿no? Según Estamos los hablando, datos sí, de la más o menos son Defensoría del Pueblo. entonces, o sea, y si se basa justamente en la prescripción, el elemento orientador es la prescripción del médico, me queda una duda, doctor Gaviria, y eso lo discutiríamos, porque los médicos decimos que no tenemos autonomía, pero bueno, eso es otro cuento. ¿Lo entendieron? Hay una cosa, ministro, también, y es que anoté aquí lo de las juntas médicas, importante. Doctor Castro. Deja complementar, José Francisco, un punto importante, rápidamente. Cuando se dice aquí que esa decisión de estas dos autonomías, Sí. que se encuentran, la del juez y la del médico, hemos hablado de que eso tuvo consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema, pero no solamente sobre la sostenibilidad del sistema. El sistema de Colombia de alguna manera estuvo inspirado por un ideal igualitario, tanto en el financiamiento como en la forma como se entregan los servicios a la población. Colombia en América Latina es el único que tiene un plan de beneficios igual para quienes contribuyen y quienes no lo hacen. Y de alguna manera lo que pasó con el no-POS y lo que ha venido pasando con las tutelas es que ese ideal igualitario en la práctica ha venido cediendo terreno. Porque esa forma desordenada de incorporar las tecnologías es inequitativa, Completamente, no sí, favorece a los más pobres, que era de alguna manera el espíritu original del sistema. Entonces aquí también tenemos un efecto redistributivo negativo, adverso, que hay que sumar a los efectos sobre la sostenibilidad del sistema. Se adelantó usted dos preguntas, el ministro, justamente era eso, porque el empuje tecnológico no está favoreciendo a todo el mundo y eso era el componente importante. Doctor Castro, ¿qué ascendencia tiene usted sobre los médicos para que este tipo de cosas que definitivamente entran a veces en discrepancias desde el punto de vista jurídico, que no deberían tenerse porque debería partirse, si no de consensos, por lo menos de elementos de desenlaces favorables, es decir, que uno no tenga tanta discrepancia con un colega para poder prescribir? La pregunta es, ¿cómo han recibido su trabajo el cuerpo médico específicamente? Uno puede decir, yo ante esto consulto y bajo esa condición convierto esto no en un referente obligado, pero sí en una guía. ¿Eso cómo va? Porque sin duda creo que por ahí también podríamos justamente abordar el problema, doctor Castro. Bueno, como hace rato estoy que me hablo, voy a contestar 2 o 3 cositas para complementar lo que decía Everaldo y el ministro, y luego voy a la pregunta. Lo primero es que con mucha frecuencia se nos olvida que el mercado de salud es un mercado como cualquier otro, como el de transporte, como el de educación, donde hay oferta y hay demanda. Con mucha frecuencia, y lo decía Bruce Buckmaster cuando hablamos y lo satanizamos y hablamos del negocio de la salud, casi que está proscrito y prohibido decir que la salud es un mercado, nos toca decir sector para no generar susceptibilidades, y se nos olvida que antes de la ley 100 había un monopsonio, un monopolio donde estaba el seguro social con bajas coberturas, baja calidad, etcétera, y había un mercado, pero también se nos olvida que en los 1400, cuando reinaban aquí los chibchas y los muiscas, también había un mercado donde había un chamán para una tribu de 100 indígenas, que en ese caso era un monopolio, y que posteriormente, cuando él tenía un hijo que era chamán también, pues se repartía en el mercado y había un oligopolio. Eso se nos olvida con mucha frecuencia, que la salud es un mercado. Como mercado, la salud entre todos los otros mercados es un mercado que es imperfecto y falla por muchas cosas, pero entre una de ellas es la asimetría de información. Y creo que eso ha sido el problema clave que hemos tenido y que nos ha llevado a haber sido no tan eficientes como hubiéramos podido ser en años anteriores. Esa asimetría de información hace referencia a que habitualmente el médico es el que más sabe del paciente, y habitualmente también en algunos casos no tiene la posibilidad de actualizarse con la frecuencia y la velocidad que quisiera por múltiples razones. Entonces, si trabajamos en esa asimetría, y nos hemos concentrado en estos últimos 3 años para contestar su pregunta en reducir las asimetrías de información respecto a seguridad, efectividad, costo-efectividad, para quien financia las coberturas en salud, o sea, el ministerio, los aseguradores, y también para los profesionales de la salud, se nos han quedado por fuera los jueces. Estamos en este momento empezando a dar primeros pasos en el IETS para crear unos vínculos que permitan tener acceso a información a los jueces
de tal manera que haya información para jueces y otros garantes del derecho, porque ahí también pueden estar procuradores, voceros, etcétera. Y estas personas hay que hablarles con un lenguaje que, si bien es técnico, no tiene la misma robustez que requiere, por ejemplo, un epidemiólogo o un economista, o la misma concreción que requiere un tomador de decisiones. Entonces, creo que la clave de lo que hace una agencia de evaluación de tecnologías es reducir las asimetrías de información. Hay un trabajo que se ha hecho de manera importante y que ha sido bien recibido y de manera gradual mejor se recibe por la comunidad médica, que es entender que el IETS apoya la construcción de protocolos y guías de práctica clínica en beneficio del paciente, pero también ayudándole a los profesionales a buscar fuentes de información que sean independientes y bien construidas. Pero sí incluso hemos trabajado también con los pacientes, hemos trabajado con pacientes ayudándoles con diplomados cortos a entender qué es seguridad, qué es eficacia, qué es efectividad, que no por el hecho de tener una enfermedad huérfana usted se puede saltar todos los tipos de controles que en últimas van en beneficio del paciente, reduciendo la posibilidad de convertirse en un conejillo de India ante medicamentos experimentales o intervenciones experimentales. Pero se nos han quedado por fuera los jueces y creo que ahí hay un reto importante. Respecto a la participación de los médicos han sido unos actores fundamentales en la construcción de guías de práctica clínica. Creo que de la mano venimos aprendiendo que la evidencia no se usa para constreñir la autonomía, sino para ayudar a fortalecerla, para reducir la práctica injustificada o la variabilidad no justificada de práctica clínica entre un profesional y otro. Y creo que cada vez lo hacemos mejor. Los médicos hacen parte de la construcción de las preguntas de investigación, de las búsquedas de evidencia, de la selección de desenlaces de interés, participan de manera activa. Las sociedades científicas han hecho un aporte importante en especie, en capital, poniendo especialistas que además se han acogido a la reglamentación del instituto, declaran conflictos de interés y se abstienen de participar cuando tienen conflictos de interés que de alguna manera son inhabilitantes, y lo han sabido entender. Entonces creo que en ese sentido vamos bien. También se nos olvida a veces que el juez requiere un perito idóneo que lo ayude a tomar esas decisiones bajo asimetría de información, y a veces estamos como en dos bandos y decimos, pero es que el juez ordenó tal cosa y el juez no va a entender si le hablamos de tal o cual manera. Yo creo que ya hay precedentes recientes donde, por ejemplo, en el tema de terapia SABA para autismo y trastorno de hiperactividad con espectro autista, que es donde hay evidencia e indicación, los jueces han venido entendiendo, los pacientes han entendido que por encima del costo que representa esa tecnología, porque hay algunas tecnologías que aún regaladas no sirven y exponen más a riesgo que a beneficio del paciente, pues que realmente hay algunas cosas que se deben considerar, y ya han habido fallos muy recientes que han puesto a pensar a los jueces en el tema de esa tecnología de manera específica. Y la pregunta de que si los médicos... es para dejarla en limpio. ¿Cómo ven los médicos al IETS? Yo soy un optimista y creo que siempre nos ven bien, pero creo que cada vez ha habido una transformación respecto a cómo nos ven. Inicialmente, a inicios de esta década, después de la emergencia social, algunos conatos en los que los médicos habían sentido de alguna manera constreñida o amenazada su autonomía médica, eran reticentes a creer en la medicina basada en la evidencia o en las guías de práctica clínica porque las iban a sentir como camisas de fuerza. En la medida que se redujo la asimetría de información y se explicó que realmente somos un bastón que apoya no solamente a los pacientes sino a los clínicos, que las debemos construir en conjunto, que si usted sea un muy buen cardiólogo no necesariamente está en capacidad de hacer una guía de cardiología solo, porque requiere metodólogos, la participación de pacientes, entre otros. Se ha ido aprendiendo más y creo que hemos ganado espacio y cada vez tenemos más confianza. También en la medida, y como alguna vez Carlos Francisco cuando estaba en otro rol hacía un símil y decía ¿en qué papel van a jugar los médicos en las tareas que hace el IETS? Creo que la respuesta hoy en día son desde el arquero hasta el delantero, hasta el mediocampista, hasta el defensa, porque tiene un rol fundamental no solamente en el desarrollo de los protocolos, de las búsquedas, de la evaluación, sino finalmente en la implementación, porque esperamos obviamente que también ahí tenemos que avanzar en utilizar la evidencia que estamos produciendo para promover autorregulación. Recojo, es optimista, obviamente los médicos empezamos a mirar para allá como un árbitro importante dentro de lo que son los análisis de costo-efectividad en estas nuevas tecnologías y sin duda el componente de perito, pero me quedó sonando esto de que la salud es un mercado.
que usted empezó así, es un mercado y en Colombia es un mercado inelástico, a pesar de que aumentan los precios de toda esta tecnología, la demanda no es que disminuya, ministro. Y eso es muy importante, eso se lo aprendí a usted, ministro, también. Economista. Entonces, él poco, ministro, sobre dos cosas importantes. ¿Usted le tiene miedo a reglamentar, a que la ley estatutaria por el cuento de las tecnologías? O sea, ¿las tecnologías lo asustan a usted? ¿Lo espantan? No me espantan. No quiero decir que le tengo miedo, pero me gusta la frase de que este es un plan de beneficios para adultos. Y sí tenemos que ser responsables todos. Y yo creo que la ley estatutaria no solamente le impone obligaciones al gobierno y al Estado, sino también a la totalidad de los agentes del sistema. Porque la podemos reglamentar bien, pero esto tiene que coexistir con una cultura, una norma social donde le haga creer a todo el mundo que aquí hay una doble responsabilidad, sobre todo a los médicos, con el paciente, pero también con los recursos públicos. Entonces yo creo que el llamado que estamos haciendo aquí es comportarnos como adultos, en un sistema donde usted lo dice, Carlos Francisco, cuando habla de la falta de elasticidad, eso se debe a una razón muy clara, y es en un mercado cualquiera, uno demanda hasta donde el ingreso marginal se cruza con el costo marginal. En este donde a nadie le duele la plata en su bolsillo, la gente demanda hasta donde el ingreso marginal es cero. Gusta, por lo tanto, ministro, tendemos a sobreconsumir tecnologías de salud, ¿no? Yo quería llevarlo a esta esquina, ministro, y justamente era por eso. Porque usted lo dice, los gastos se desbordan porque aquí el gasto no tiene doliente y nos excedemos, y en eso puede haber razón. ¿Cómo hacer para que nos duela el gasto, para que esto sea? ¿Usted sería partidario de que el país pagara hasta cierto, de que el sistema pagara hasta cierto punto y de ahí para arriba la gente pagara? No en todas las tecnologías, en algunas enfermedades de alto costo uno no le puede decir a un paciente de cáncer, un paciente con una enfermedad rara, usted tiene que pagar el 10 o 15% porque eso llevaría a generar una barrera de acceso imposible y estaríamos violentando el derecho fundamental a la salud. En la estatina 16 sí. Y lo que tenemos que hacer en otras tecnologías, si volvamos al tema oncológico, es decir, algunas que no están agregando valor, de pronto no las vamos a incorporar inmediatamente. Entonces ahí no existe una respuesta de sí o no, depende. Yo creo que en algunos casos, con tecnologías que uno podría decir son superfluas, sí se puede pagar un gasto de bolsillo. Pero en otras sí tenemos que ser capaces de decir, esta la vamos a pagar. Lo interrumpo aquí, ministro, porque es que yo llego con un cáncer donde el oncólogo, y yo, ¿por qué tendría que pagar? O bueno, el de la estatina, si yo no fui el que me lo prescribí, fue el médico. Entonces viene la cosa de a la responsabilidad del oncólogo. Claro, entonces esto ya hay una estadística que me llamó la atención en el último libro de Atu Wawandi, que es este, ahí se va a citar un estudio. Aquí 40% de los oncólogos en Estados Unidos dicen que prescriben medicamentos, tecnologías, a sabiendas de que no van a funcionar. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hacer con eso para que a los médicos les duela y para que haya un componente que nos proyecte más hacia el componente costo efectivo, ministro? Lo voy a contestar en teoría. Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Primero, crear esa norma social, empezar entre todos a trabajar, y ahí las sociedades científicas tienen que jugar un papel fundamental. Y segundo, yo creo que tenemos que alinear mejor los incentivos. Y yo creo que tercero, tenemos que empezar a generar también unas normas de transparencia, donde uno pueda detectar en las bases de datos excesos y abusos que son de una minoría pero que le hacen mucho daño al sistema. Entonces tenemos que tener la capacidad como sistema de identificar los abusos. Tenemos que empezar a crear en la comunidad esa conciencia que los recursos son de todos. Y en algunos casos particulares tenemos que alinear mejor los incentivos, que implica que el gasto de bolsillo va a tener que crecer en algunos casos específicos. Digo lo siguiente, una de las primeras reuniones que tuve yo como ministro de Salud, octubre del año 2012, creo que Héctor de pronto estaba, aquí vino el equivalente de Héctor, Instituto de Evaluación de Tecnologías en España, y dijo algo sobre las tecnologías, y se me quedó grabado, lo apunté en una libretica y siempre esta idea quedó allí. Nos dijo, miren, en la medicina moderna tenemos el siguiente problema. Primero tenemos la paradoja de la innovación, ustedes todos tienen estos aparaticos en el bolsillo, cada vez valen menos y hacen más. En medicina muchas veces no pasa lo mismo. Tenemos nuevas tecnologías que cada vez valen más y muchas veces las viejas son mejores.
Ese divorcio entre valor y precio, y ese era el segundo punto que señalaba, es algo con lo que tenemos que lidiar y eso nos obliga a ser responsables, adultos con el sistema. Y tenemos también, no nos digamos mentiras, una crisis de la evidencia, porque la evidencia con la que tenemos que tomar decisiones no es producida en la mayoría de los casos de manera independiente. De manera y eso nos pone a transparente. todos en una situación difícil. La paradoja de la innovación, el divorcio de valor y precio y la crisis de la evidencia son cosas con las que tenemos que lidiar y por eso tenemos que tener institutos de evaluación de tecnología y por eso tenemos que tener una política farmacéutica activa, porque este no es un mercado cualquiera. Gracias, ministro. Era lo de la crisis de la evidencia. Uno toca, por ejemplo, y en la ley estatutaria se habla con base en lo que determine la evidencia, y eso en ocasiones causa prurito en los colegas. ¿Por qué tenemos una crisis de evidencia que empieza justamente en la falta de independencia a veces? Doctor, ¿quieres referirte a lo de la evidencia? Sí, así genere prurito, yo creo que es un paso adelante como de 20 años, y alguna vez lo hablamos, Carlos Francisco, porque nos movimos de la necesidad y la pertinencia médica, porque así era como rezaba nuestra cobertura del plan obligatorio de salud siempre, lo que el paciente necesite y lo que el médico considere pertinente, y realmente nos mueve a unas aristas que son mucho más fáciles de validar, y es seguridad, efectividad, evidencia, entre otras cosas. Solo para complementar una cosa que decía el ministro, yo creo que a veces pensamos que las reformas y las justificaciones de por qué se hacen las reformas se basan solamente en una premisa ética, y es en el principio utilitarista. Entonces tenemos que hacer reformas para que nos alcance la plata para todos, y resulta que nuestra ley estatutaria promueve una premisa que es la liberal, la de los derechos de las personas, pero hasta dónde debemos tener una libertad libertaria, por decir así, donde cada persona tiene derecho a todo lo que quiera, o una libertad igualitaria donde los individuos tienen derecho a cierta cantidad de cosas para que no vayan a generarle una externalidad negativa al siguiente paciente que viene. Si yo me gasto todo en el primero, el segundo no va a tener nada. Entonces creo que cuando mencionaban tenemos la posibilidad de tener un sistema para adultos, es adultos como sociedad, entendiendo que no solamente importa la dimensión de cobertura universal de cuántos individuos tenemos cobertura, sino hasta dónde mis derechos igualitarios llegan hacia la cobertura en profundidad, y también como adulto cuánto estoy dispuesto a sacar de mi bolsillo para ayudar a hacer que ese cubo de cobertura tridimensional sea sostenible. Sí, vamos a, no sé, doctor Izaza, yo creo que algunos de ustedes tienen inquietudes muy importantes, aprovechando pues obviamente el valor, la riqueza conceptual de este panel. Desde la óptica del derecho conocedor, sin duda, como pocos, de todo este componente jurisprudencial y el derecho en el marco no solamente de la salud, sino en todo esto de los servicios, el doctor Lamprea pues sin duda tiene algunas respuestas, el ministro pues obvio y naturalmente el doctor Castro. Yo quisiera tomarme la licencia, doctor Izaza, de recibir unas tres preguntas del público, si le parece, gracias, y porque sí, queda aquí como un triólogo, sí, y es importante que ustedes vayan de pronto planteando sus inquietudes. El tema es simple: tecnologías que empujan cada vez más costosas, una expectativa jurisprudencial y de la gente al tenor del derecho de que todo sin duda les va a llegar, unas limitaciones en los recursos y naturalmente problemas en la conciliación de esto. Ese es el tema de hoy, y antes de sacar las conclusiones recibimos las preguntas que ustedes consideren. Entonces, si alguien quiere, les pasamos un micrófono y simplemente se identifican para cuestión de la grabación y para saber exactamente la pregunta, por favor. Aquí, mire. Su nombre y la pregunta. Sí, no, más que pregunta, un comentario. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy médico en ejercicio y al mismo tiempo hago parte de la Junta Directiva de la Organización Sanitas desde hace 26 años, por lo cual, como digo, jocosamente juego con varias camisetas, pero lo más importante es el paciente que uno tiene al frente. Yo, Carlos Francisco, el tema es que se habló mucho de la autonomía del médico
para prescribir de que la EPS sea la que diga qué, y en últimas, de pronto, un concepto del ministerio sobre qué es lo mejor para el paciente de una tutela. Yo creo que aquí no se mencionó un punto muy importante, que son las asociaciones científicas. Mi pregunta o mi planteamiento es, y usted que hasta hace poco fue presidente de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, cosa que nos tocó en el tiempo cuando yo era presidente de la colombiana de ortopedia, mi planteamiento es qué juego tienen las sociedades científicas en esto, que yo creo que deben de tener muchísimo juego los conceptos médicos sobre nuevas tecnologías basados en las sociedades científicas, en las subespecialidades que hoy se tienen. Y lo digo específicamente en ortopedia y traumatología, en que todos los días salen nuevos implantes más costosos y la pregunta es, ¿sirven o no sirven? Entonces, mi pregunta y mi planteamiento es, ¿qué rol hoy en día tienen las sociedades científicas en esto para que sean quienes den los conceptos y no se los dejemos solamente a un médico o a una EPS, o que sea el ministerio el que lo dé? Ese tema importante, si me permiten ustedes, en la ley estatutaria se planteaba la necesidad de crear las juntas médicas para dirimir este tipo de conflictos. Colega para los médicos es la persona que hace lo mismo que uno, pero mal. Entonces, no es sino que alguien haga algo para que definitivamente entremos en conflicto. Doctor Ramírez, es importante consolidar, ministro, las juntas médicas para que se conviertan desde el punto de vista genérico y conceptual en esos elementos de debate que lleven este tipo de cosas alimentado justamente con estos preceptos del IETS. Me parece que es ahí, eso no hay que dejárselo a los jueces y a los abogados, ni más faltaba, sí, ni más faltaba no porque no sepan, sino ni más faltaba no porque pues obviamente a partir de ahí nosotros nos escudamos. Yo prescribo y si el juez dice que sí, pues listo, pero si tiene un colega ahí, si yo le paso la fórmula a Ramírez y digo miércoles, de pronto no, me abstengo un poco y generamos un debate académico. Aquí es un debate del derecho y frente al colega es un debate desde el punto de vista académico. Me parece que es muy importante, doctor Ramírez, en su organización, que empecemos a hacerlo, no necesariamente, porque creo que estamos, yo sé, ministro, que los tiempos no corren tan rápido como la expectativa de uno, pero yo sí creo que las juntas médicas deben partir justamente de esos gérmenes allá. Cuando uno tenga cosas, dice, pero ¿por qué prescribió sí o no? Y bajo esa premisa, generar esos gérmenes para hacer los debates adentro, porque sin duda nos vamos a reventar. Yo creo que es por ahí, doctor Ramírez. Mientras viene la siguiente pregunta, a mí me generó un poquito de inquietud, ministro, algo que usted dijo. En el sistema de salud, ¿qué es ser adulto? Yo tengo como esa duda, ministro, ¿qué es ser adulto? Usted dice que necesitamos decisiones adultas, construir pues un sistema basado justamente en la adultez. ¿Qué es ser adulto? Con todo respeto, ministro, para el ministro de Salud. Va a tocar citar un estudio. No, le voy a responder filosóficamente con algo que se me vino a la cabeza cuando pensamos adultos. Y es una reflexión, si se quiere, de economía de la buena, que se basa en la filosofía moral. Viene desde Adam Smith, si se quiere. Cuando digo que en los mercados todos tenemos que tener cierto comportamiento, él hablaba de 3 palabras, y yo voy a definir así qué es adulto. Una es prudencia, y prudencia significa moderar nuestros apetitos, sobre todo los apetitos egoístas. Prudencia es una. La otra es justicia, y es no hacerle daño a los otros, algo que yo creo que es importante en todos los agentes del sistema. Y la otra es benevolencia, que es tratar de hacer el bien. Yo creo que en un sistema ser adulto significa eso, comportarnos de manera prudente, justa y benevolente. Es mucho pedir, pero básicamente todas las sociedades que se llamen civilizadas tienen que tener de parte de una mayoría de los agentes esa combinación de prudencia, justicia y benevolencia. Y yo creo que es un mensaje para todos ahora que vamos a tener una ley y un plan de beneficios más liberal. Hay una serie de principios en la ley estatutaria, ministro, creo que algunos están ahí, ¿cierto? ¿Sería una ley adulta la estatutaria? Sí, hay algunos principios. Yo creo que todavía no, apenas están haciendo, ¿no? Y las leyes se van construyendo, ministro, por las sociedades, todavía vamos a ver cómo nos resulta. Por ahora es adolescente, ¿no? O sea, la Corte Constitucional generó una revisión a una ley que la declaró exequible siendo adolescente. Doctor. Buenos días, Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Oftalmológica Nacional.
¿valdría la pena o no sé si es viable subir las cuotas moderadoras y los copagos, los porcentajes, de tal manera que ese gasto de salud, de bolsillo que usted en este momento está hablando, que es muy bajo con respecto a los otros países, pudiera definitivamente ayudar a eso? Y mejoraría la liquidez de las IPS, por cierto. Más que cuotas moderadoras para el tema del POS, lo que estamos pensando es de algunas cuotas moderadoras o copagos en el tema de no POS por ahora, que es una propuesta que ya se hizo, que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos un borrador de acto administrativo, pero no es subir las cuotas moderadoras o copagos para el tema del POS, sino en el tema del no POS, que es donde está la nueva tecnología, donde está la innovación, y era de alguna manera la pregunta que nos concita esta mañana. Gracias. Bueno, la última, muy cortica, por favor, sin comentarios, la pregunta. Buenos días, Carlos Marín, Instituto Nacional de Salud. El dilema de la nueva tecnología… ¿Nos repite el nombre, por favor? Carlos Alberto Marín, bienvenido. Instituto Nacional de Salud, gracias. El dilema de la nueva tecnología en lo que hemos visto hoy, es una pregunta para los colegas, con el respeto como colegas, está asociado en toda la presentación básicamente a los estados de morbilidad. Y no hemos hablado, o no creo que se ha debatido un poco de la nueva tecnología más hacia la izquierda, nueva tecnología para promoción de estados de salud o nueva tecnología para diagnósticos tempranos, tratamiento temprano o rehabilitación. ¿Cómo poder entender y cómo poder promover desde tanto el Ministerio como el IEDS esa evaluación de tecnologías que estén orientados más hacia el lado izquierdo de la ecuación, promoción y prevención? Gracias. Ministro y el doctor Castro. Yo creo que la pregunta es muy relevante, pero tenemos que importante. partir de una realidad económica, es que muchas veces los incentivos para ese tipo de tecnologías no están ahí. Exacto. Y con las que tenemos que lidiar con los sistemas de salud son las otras. Incluso con el Instituto Nacional de Cancerología estuvimos tratando de aplicar para uno de estos concursos internacionales con tecnologías de detección temprana, donde no existen hoy los incentivos económicos para desarrollarlos. Es terrible. Pero yo creo que es muy importante la pregunta porque hay otra dimensión, está la otra cara de la moneda, son tecnologías que son costo efectivas, que nos ayudan efectivamente, donde no tenemos este dilema o esta paradoja, pero donde desafortunadamente muchas veces no existen los incentivos por parte de la industria o de quien fuere para de alguna manera desarrollarlo. Muchas gracias, Héctor. Sí, solo para complementar, si bien es cierto que la presión tecnológica habitualmente está en las más costosas y en aquellas que generan un mercado a largo plazo, se han venido haciendo esfuerzos desde el Ministerio en la priorización de qué tecnologías evaluar también, como lo dijo usted, hacia la izquierda, en prevención. Entonces, estamos a puertas de sacar proyectos, por ejemplo, para el uso de tornillos impregnados para prevención de malaria, de determinar el umbral de inmunidad de rebaño para vacuna de VPH. Es totalmente claro que la vacuna de VPH tiene un efecto positivo para prevención, pero dado que siempre existe inmunidad natural para todas las patologías del mundo, habitualmente no es necesario vacunar al 100%. Queremos mirarlo para lograr eficiencias y se han informado algunos otros proyectos, como por ejemplo la intervención de la industria tabacalera en algunas cosas. Nos han pedido concepto, por ejemplo, para el tamaño de las etiquetas que debe tener eso, y ustedes saben que hay debates en ese sentido. Entonces, digamos que sí, la evidencia también no sirve para resolver todas las dudas, pero sí sirve para informar también políticas públicas de prevención y de promoción. Gracias, Héctor. La tecnología está ahí, viene empujando, hay unas expectativas y hay unos recursos. Señor Ministro, con el agradecimiento natural. Perdón. Es que no me había visto usted. Es que me dijeron que eran 3 preguntas, pero… Sí, pero levanté primero la mano y quisiera entonces… Tranquilo, dale la pregunta. Muchas gracias. Pregunta. Mi nombre es Carlos Ignacio Cuervo, yo soy médico y abogado. En su momento acuñé un término que denominé jurisprudencia médica y doctrina médica, a efectos de poder determinar que toda esta evidencia fuese, no de carácter vinculante, pero sí consultiva para los jueces en el momento de fallar una tutela. Pero ¿qué nos hemos encontrado en la práctica? Con prescripciones que no tienen ese soporte y esa evidencia científica. Y la pregunta específica es, ¿cuál debe ser el papel de los colegios médicos y las sociedades científicas y sus pronunciamientos frente a estas prácticas que no tienen evidencia? Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Repoblamiento medular a partir de células madres. Tenemos varios casos en el país. No he encontrado nunca, por lo menos si alguien lo tiene, una sociedad científica de neurología, neurocirugía que se pronuncie al respecto.
Lo propio con las hormonas de crecimiento en ciertos tipos de enanismo o el tema de ciertos biotecnológicos para colagenosis que no son pertinentes, ¿sí? ¿Dónde están las sociedades científicas dentro de esa responsabilidad y hasta dónde deben pronunciarse? Ese silencio, en mi concepto a veces cómplice, creo que también es la hora de hacer un llamado en el sentido que hacía el doctor Ramírez, cuál debe ser el papel de la sociedad científica y colegios al respecto. Buena pregunta. ¿Se ve desde allá, desde el auditorio y su papel de abogado y de médico, se ve distinto el panorama de cuando era viceministro, Carlos Ignacio? No, uno va aprendiendo. Ok. Indudablemente que... Bienvenido, Carlos Ignacio. No, en este momento yo defiendo a los abogados, porque todo el mundo dice, sí, no, especialicen los abogados en seguridad social. Si ni siquiera los médicos generales nos actualizamos para poder determinar una conducta, ¿a quién le cree? Aquí se ha dicho, ¿a quién le cree el juez de tutela? Al médico que prescribe. Entonces, es al médico que prescribe que se deben dirigir todas esas baterías. De ahí el tema de jurisprudencia y doctrina médica. Y al médico que no está actualizado. Total. Lo dice usted. Yo creo que el papel aquí, señor ministro, por eso hemos insistido mucho, de los médicos, entre comillas, a mí no me gusta la palabra, pero empoderados frente a esa responsabilidad debe necesariamente delegarse. Porque justamente eso que usted acaba de decir, el silencio y obviamente la inducción de demanda también es muy importante, pero todo queda en el talego justamente frente a las limitaciones que tenemos, por ejemplo, para convalidar evidencia, Héctor, porque es que resulta que nosotros, los estudios aquí son absolutamente limitados porque no hay quien los financie, y uno también dispara para allá. Por ejemplo, si al sistema de salud le interesa tanto que se defina la costo-efectividad de un producto bajo en una población específica, uno diría, ¿por qué el sistema no financia el estudio el mismo y dentro de un marco piloto incluso las mismas EPS lo utilicen dentro de su proyección? Porque es que las sociedades científicas básicamente en ocasiones simplemente son organizaciones que reúnen especialistas y bajo esa condición no tienen los recursos muchas veces para proyectarse, pero bien el llamado, porque creo que el papel es muy importante. Me enredé en la respuesta porque no la tengo. Ministro. Ya para concluir, yo quisiera como dejar 3 puntos. Era la conclusión. Entonces, mire, básicamente son 2 cosas. Tenemos eso y tenemos obviamente la necesidad de generar, últimamente hemos hablado sobre estos, algunos lo llaman pactos sociales, los acuerdos sociales, todo este tipo de cosas que necesariamente nos involucran aquí. Es un momento muy importante. Este giro que dio Copérnico de la ley estatutaria nos pone a nosotros a pensar sobre el futuro en esto. Usted, ministro, lo ha dicho 3 veces, ministro. 3 veces le he oído decir, la ley estatutaria de salud es uno de los desarrollos sociales al tenor de la jurisprudencia y de los derechos fundamentales más avanzados del mundo. Y eso es muy importante y eso no se puede quedar ahí. Y naturalmente bajo esa premisa uno dice, como dice el doctor, yo recojo lo que dice el doctor Lamprea, es una oportunidad muy importante para que desde nuestro papel aportemos a esto. Los recursos no son infinitos, pero sí tenemos que utilizarlos bien. Señor ministro, con el agradecimiento natural, no soy la persona para darle el agradecimiento a los organizadores del foro, ya se lo dijeron, usted siempre tiene el talante para permitirnos este tipo de discusiones, ministro, y yo personalmente se lo agradezco de verdad, porque uno aprende y naturalmente bajo ese, es una persona que le gusta el clinch, que le gusta la confrontación y a uno lo reta también justamente para que este tipo de cosas nos den la posibilidad de avanzar. Ya el piropo se lo echó el doctor McMaster, entonces conclusión, ministro, dentro de esto. ¿Cuál sería su conclusión y cuál sería su propuesta a este auditorio y naturalmente a la gente que de pronto tiene la posibilidad de verlo afuera? No, yo quisiera simplemente señalar 3 puntos, o reiterarlos mejor, porque ya se han dicho. Uno, que esta idea de la innovación tecnológica, la presión tecnológica, no es una preocupación ficticia. Colombia lo vivió, y lo vivió de manera, si se quiere, dramática con el tema del no POS. Entonces, este es un problema relevante, es un problema que ya lo sufrió nuestro sistema de salud y agradezco a los organizadores del foro, porque esta es una pregunta muy importante, el tema del no POS nos lo mostró. Segundo, yo quisiera transmitir también, desde el optimismo que me corresponde como funcionario público, que hemos venido diseñando un conjunto de políticas, yo lo llamaría una política pública seria todavía incompleta,
desde la evaluación de tecnologías hasta la regulación de precios, hasta el tema de los biosimilares, hasta los mismos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que consolidan nuestra política farmacéutica. Es la forma como el gobierno o el Estado colombiano mejor ha respondido en los últimos años a la presión tecnológica. Y tercero, que tenemos con la ley estatutaria un gran desafío, no solamente para el gobierno, no solamente para el Estado, sino para todos. Nosotros vamos a empezar a trabajar en esa definición, en ese diseño del plan de beneficios, y la invitación a todos los agentes es que trabajemos juntos y construyamos colectivamente para asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. La última cuña es que hacia adelante, sea lo que fuere con las instituciones que tengamos, tenemos que comportarnos como adultos. Esa es la última invitación con la que quiero terminar. Gracias a todos por la atención. A usted, ministro, muchas gracias. Algo que nos deje para la reflexión, doctor Lamprea, y obviamente después de su... ¿El derecho va más rápido que la justicia institucional? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente con la ley estatutaria, que no lo llamemos un producto, pero sí es una conversación con la sentencia T760 del 2008, es que hay una convergencia entre derecho y política pública en este momento. Yo creo que es imposible hacer política pública de salud sin referenciar el derecho, y yo quisiera pensar que viceversa opera igual. Pero para responder a la pregunta de qué me llevo yo de este foro tan interesante, y vuelvo a agradecer la invitación, es los pacientes que no solo son usuarios del sistema, sino son dueños de derechos. En Colombia ocurrió una revolución de los derechos desde 1991 y el derecho a la salud ha sido líder en eso. Los ciudadanos colombianos son poseedores del derecho a la salud. El mismo Congreso de la República, el mismo gobierno, así lo ha dicho, el sistema de salud está basado en el derecho a la salud. Yo creería que la inclusión de nuevas tecnologías, la exclusión de tecnologías inocuas, tiene que ser un proceso que incorpore a los derechohabientes, no solo a los usuarios, sino a las personas que sienten que tienen un derecho a la salud. La ley estatutaria sí lo manda. La sentencia T760 del 2008 estableció que cualquier tipo de rediseño de planes de beneficios tenía que incorporar una participación, una deliberación sustantiva, así lo llamó la Corte. Yo creo que esa va a ser una de las grandes preguntas que va a enfrentar el tomador de políticas públicas de aquí en adelante, es cómo rediseñar un plan de beneficios, cómo tener un sistema de exclusiones en donde participen pacientes, academias, gremios, pero donde también participen otros actores que no se nos pueden olvidar acá, que hacen parte de la economía política, como las grandes farmacéuticas, que son jugadores importantes y que determinan los incentivos muchas veces. ¿Cómo hacer eso? Es una pregunta también para el IETS, y es, no se trata solo de decisiones técnicas, como el doctor Héctor lo ha dicho, sino de decisiones democráticas, abiertas a la deliberación. Entonces yo diría que hablar de tecnologías es muy importante, pero en el contexto actual, con los actores con los que contamos, hay que también entender de deliberación y desarrollar una teoría y una práctica de la deliberación en el diseño de políticas públicas, por ejemplo, en este caso, el diseño de un nuevo plan de beneficios para adultos. Gracias, doctor Lamprea. Se me quedó enmochilada una pregunta que siempre he tratado de hacerles a ustedes, y es que si el Estado, este país, necesitaría un sistema judicial especializado justamente en eso, porque se ha hablado de un componente de la rama judicial dedicado exclusivamente a esto, sobre el impacto, o fundamentado en el impacto tan grande que tiene. Usted, en un sí o un no, ¿usted qué cree? ¿O un quién sabe? Para no comprometer. No, yo lo que diría es, uno de los grandes triunfos de la tutela en salud no solo es la democratización por parte de los ciudadanos, sino la democratización dentro de los jueces. Un juez penal decide una tutela en salud del mismo modo que le toca decidirlo un juez civil. Yo creo que esa educación en los derechos socioeconómicos ha sido fundamental para los jueces. Ahora, yo sí creo que la educación judicial en materia de salud tiene que mejorarse, y esa es una de las conclusiones a las que llegamos en un estudio que hicimos en la Universidad de los Andes. Los jueces tienen que entrenarse también, como decía el ministro citando a Adam Smith, en mi decisión, qué efectos tienen los otros, no solo adultos tomadores de políticas públicas, sino jueces adultos que pueden entender las consecuencias no solo económicas sino sociales de sus fallos. Entonces yo creo que ahí sí hay un terreno todavía por colonizar en la educación judicial en materia de decisión judicial.
La pregunta tiene un veneno. Si de 10 tutelas aprueban 8, es sencillo. No es necesariamente malo que de 10 tutelas se aprueben 7 u 8. Pero no conozco una tutela que haya generado un debate nacional, por negarlo. No, la de Camila Guevara la aceptaron, pero eso fue otra cosa. Pero no ha habido una tutela que diga no y el juez se para y diga no. No ha habido una sola, que yo conozco. Y eso es muy importante también mirarlo. Doctor Castro. Para concluir. Su conclusión. Y obviamente el énfasis no es para usted, ni más faltaba, doctor. Muy bien, entonces para concluir, simplemente decirles que la evaluación de tecnologías sanitarias no lo resuelve todo, pero ayuda. Lo dijo el doctor Lamprea, es importante a la luz de la ley estatutaria sostener un debate sustantivo para tomar decisiones de coberturas, de inclusiones y para ampliar progresivamente el derecho a la salud, pero también para construir, no solo con métodos, procesos y evidencias, sino con legitimidad, permitiendo que la voz de diferentes actores se escuche de una manera ponderada y también transparente. Entonces, simplemente decirles que bajo este mismo dinamismo de la ley estatutaria es importante prepararnos para algunas otras cosas en las que la evaluación de tecnologías puede ser útil, como por ejemplo, ayudar a la regulación de precio basada en valor y no solamente con referenciación internacional, a la definición de esquemas de acceso condicionado para promover acceso temprano a innovación, pero de alguna manera lidiar con la incertidumbre que generan las nuevas tecnologías. Entonces, creo que ese sería el mensaje, prepararnos para ello. Gracias, doctor Castro. Antes de solicitarles un aplauso a nuestros panelistas y continuar con el panel, yo manifiesto mi conflicto de intereses, trabajo con la Casa Editorial El Tiempo y obviamente el portafolio me pone aquí con la aceptación naturalmente de los organizadores. Me parece muy importante darles el agradecimiento y la confianza y digo que todo lo que yo planteé aquí simplemente es producto personal, ninguna orientación distinta. Un aplauso para los panelistas y Luisita, muchísimas gracias.